Hola amigos del Lector de Sandeces, un espacio que se me ha ocurrido para poder compartir con ustedes las lecturas que he hecho en el sentido más amplio de la palabra de algunas novelas, cómics, novelas gráficas, películas, series y demás que quizás puedan ser de su interés. Como en este formato es bastante sencillo, simplemente les voy a contar algunas de mis reflexiones frente a mis lecturas. Yo sé que en una época donde el audiovisual está por encima de todo, quizás este sea un video muy sencillo, sin embargo, creo que de pronto a algunos les puede interesar eh, pues algunos de los detalles que les voy a contar acá. Para empezar les quiero relacionar un poco de las percepciones que tuve frente a la novelización de Star Wars El despertar de la fuerza, un libro que fue lanzado el año pasado, casualmente en el mismo día del estreno de la película, el 18 de diciembre del 2015. Este libro fue escrito por Alan Dean Foster. Si ustedes recuerdan, él es un viejo conocido de la saga. Él ha escrito novelas como The Approaching Storm para Star Wars y pues digamos que estaba muy inmerso en toda esta cuestión de las adaptaciones cinematográficas hacia novelas. Él ha hecho novelizaciones de la saga de Transformers, de Aliens, de Alien Nation, y como autor independiente pues ha incursionado en géneros como el horror, la ciencia ficción, incluso la ficción histórica. Entonces pues nos encontramos frente a una persona que tiene historia un poco frente a Star Wars. Les voy a comentar el día de hoy, voy a dividir el video en dos partes. La primera, que es esta, les comentaré lo que sucede entre el inicio de la película y más o menos la mitad de los eventos que tienen lugar en el bar de Maskanata o Katana, no recuerdo ya, bueno, tendré que verificar luego cuando lo haga, ustedes me dirán. Entonces empecemos por mencionar el inicio de la película. Si ustedes recuerdan, en la película empezamos con la invasión de los Stormtroopers a Jakku para ir a buscar a Poe Dameron y a BB-8. En este caso es más o menos lo mismo, solamente tenemos una escena inicial donde aparece Leia Organa recordando y evocando a su hermano Luke Skywalker y tratando de llamarlo con el fin de que le ayude a gobernar un poco lo que es este nuevo paso de la rebelión. Una vez que han derrocado el imperio, pues la cosa se complica. Ella tiene que empezar a buscar o a manejar intrigas políticas, organizaciones, grupos dentro de su misma alianza rebelde con diferentes intereses, y es algo que no puede hacer sola ella. Entonces, de alguna manera, desde un principio de la novela nos dejan muy claro que digamos que el motor principal de la búsqueda es poder encontrar a Luke Skywalker, porque es un elemento fundamental para la consolidación de un nuevo sistema de gobierno que suceda al imperio. Bueno, de aquí en adelante entonces les iré diciendo, les iré comentando algunas cuestiones particulares que me han llamado la atención, como les digo, sea porque son diferentes, porque nos dan detalles adicionales, o simplemente porque me parecen curiosidades relevantes del libro. Entonces, en primer lugar, quisiera comentarles una escena en la que tenemos a Rey limpiando las diferentes partes que he ido recolectando. Esa escena también está en la película. Lo que me parece interesante es aquí en el libro que nos lo mencionan desde dos perspectivas. Ella está limpiando las diferentes partes que ha recolectado y ve como una señora un poco ya de edad está pues limpiando también las partes, y luego llega un niño y ella pues empieza como a acariciar al niño y a establecer un vínculo ahí como maternal o filial. En ese mismo instante ella se concentra bastante en esta visión y termina más o menos replicando los movimientos de la señora y de su niño. Entonces ahí tenemos dos cuestiones interesantes. Número uno, como la evocación de la orfandad de Rey. Ella ha estado sola, pues al parecer no recuerda mucho de su pasado, entonces se ve bastante afectada
por este hecho de ver una familia normal haciendo sus quehaceres normales mientras ella está sola. Eso es interesante por un lado, por otro lado es la concentración que tiene ella y cómo a tal punto los observa que puede replicar muchas de las cosas que están haciendo inconscientemente. Me parece a mí, es una teoría aquí, simplemente no lo dice literalmente en el libro, que esto es una de las primeras manifestaciones del uso de la fuerza. Creo que ella de alguna forma ha podido entrar un poco en la mente de estas personas tratando de replicar un poco estos movimientos. Es una pequeña teoría que tengo allí. Bueno, algo bien importante que se ha criticado mucho es cómo carambas es que Rey puede pues volar, pilotar las naves con tanta precisión. Se ha hecho mucha crítica frente a esto, frente a, caray, cómo es que esta niña de un momento a otro puede empezar a hacer este tipo de cuestiones. Pues bueno, acá hay una parte en el libro donde mencionan que si bien sus talentos de piloto no son necesariamente excepcionales por haber recibido ningún entrenamiento, sí mencionan que ha estado pilotando diferentes tipos de naves desde que era muy niña. Estamos hablando de vehículos y demás. Y por otro lado, su condición de chatarrera, por decirlo así, o scavenger, como le dicen acá, pues la hace conocer al pie de la letra, como la palma de su propia mano, cada uno de los cañones, cada una de las ruinas de naves y demás cuestiones que existen en Jakku. Entonces, por esa razón, además, por supuesto, por su sensibilidad a la fuerza, es capaz de poder pues pilotar con tanta precisión. Eso es un detalle bien interesante que en la película no nos los cuentan y que de alguna manera justifica pues su talento para esquivar objetos, para poder estar pues volando a través de sitios tan estrechos. Una parte bien interesante que yo cuando empecé a leer el libro la estaba esperando y dije, bueno, ¿cómo van a hacer aquí para mostrar una de las partes bien interesantes de la película, que es cuando aparece el halcón milenario? Por supuesto, si ustedes recuerdan en la película, Finn y Rey están huyendo y entonces destruyen la nave que hubieran preferido usar y tienen que usar el pedazo de chatarra que termina siendo el halcón milenario. Por supuesto, eso lo sabe el público, no lo saben ellos, y pues recuerdo que prorrumpió en aplausos el público cuando vio el halcón milenario, o sea, en la película. Pero bueno, ¿cómo hacerlo en la novela? Sin decir el nombre, porque obviamente se está narrando desde el punto de vista de ellos dos. Entonces, ¿cómo decirlo? Pues me pareció un artificio interesante lo que utilizaron acá, y es que describieron algunos pelos de Wookiee que están desparramados por la consola. Obviamente, si alguien llegara a leer esta novela antes de haber visto la película, pues tendría un indicio de que efectivamente la nave en la que ellos están escapando es el halcón milenario, antes de que lo confirmen algunas páginas más adelante. Bueno, ¿qué más les cuento por acá? Bueno, es interesante también, si alguien de pronto de los que escucha y puede dejar en los comentarios, Rey se refiere a la villa donde vivía Lord Santeca, es decir, el anciano con el que estaba hablando al principio de la película, Poe Dameron, y que es asesinado por Kylo Ren. Se refiere a esa villa como una villa sagrada. No dan mayores detalles en el resto del libro. Sin embargo, me llamó mucho la atención que eso sea conocido de esa manera. Entonces era Lord Santeca una especie de sacerdote, algo relacionado con algún culto, algo relacionado con algún tipo de grupúsculo religioso. No lo sabemos. Tengo entendido que en The Force Awakens, la versión de Lego, hay algunas misiones relacionadas con eso. Entonces, si alguien nos pudiera dar una luz al respecto, sería interesante. Ese juego particularmente no lo he jugado, pero la mención de esta villa como una villa sagrada me pareció interesante. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Estoy leyendo mis notas frente a lo que he ido sacando de las lecturas.
A ver, ¿qué más hay por acá? Bueno, segmento es bien interesante. Hay una conversación que tiene Kylo Ren con uno de sus subalternos en la nave, y es la percepción que tiene él de la necesidad del imperio. Efectivamente, Kylo Ren no se observa a él mismo en el imperio como algo malo. No es el villano por antonomasia que se ríe, que es malvado, ¿no? Simplemente acá nos muestran que él tiene una conversación con diciéndole que es supremamente necesario el imperio para la restauración del orden. Eh, Él ve el imperio como una manera de estabilizar la galaxia, de reducir la anarquía que fue introducida por la rebelión y que todo el orden sea restaurado. La idea es que él cree fuertemente y está convencido que el imperio es supremamente necesario para poder eh, pues darle un orden particular a la galaxia, más allá de que tenga un propósito malvado. Es decir, Kylo Ren no se concibe a sí mismo como una persona mala, un líder despótico, al menos desde un punto de vista filosófico, ¿no? Bueno, ¿qué más les cuento por acá? Ok, a ver, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, este es un pedazo, una sección bien interesante, y es cuando pues ya Han Solo y Chewbacca se encuentran con Rey y con Finn, y pues estos son interceptados por los acreedores de Han Solo, que pues al parecer los ha engañado a ambos y vienen a cobrárselas de la mejor manera. Em, entonces, acá nos muestran, primero que todo, una información que no habíamos visto antes, y es acerca de los Rathars. Recuerden, los Rathars son estos bichos de tentáculos y dientes que han capturado Han Solo, y que pues eventualmente liberan Finn y Rey. Se vuelve todo un pandemonio de allí cuando esto sale. Nos comentan acá en el libro que estos Rathar tenían como destino el rey Prana. No dan mayor información acerca de quién es el rey Prana, pero al parecer es un soberano de pues de algún planeta cercano, y que los desea para su zoológico personal. Es decir, está pagando muy bien por ellos, porque desea tenerles una especie de zoológico. Dice incluso que él los presume frente a otro soberano cercano, que es el regente del sistema Molía. No sé si lo estoy pronunciando bien. Entonces es interesante porque nos mencionan lo difícil que es poder capturar ese tipo de animales, y pues lo raros que son. Incluso algunos de los Guavians que los están persiguiendo alcanzan pues a reconocer en medio de todo que Han Solo no ha perdido todavía su toque. Está, a pesar de su edad, es capaz de hacer este tipo de misiones casi imposibles. Es lo que tenemos allí frente a esto. Bueno, de esta parte también es interesante el escape. Ustedes recuerdan que ellos hacen algo pues nunca antes visto, que es arrancar a la velocidad de la luz, irse al hiperespacio desde dentro del hangar. Yo no recuerdo particularmente en la película, tengo que verla nuevamente, pero me pareció bien interesante que pues el hangar, al ellos tomar parte o viajar a la velocidad de la luz o saltar al hiperespacio, pues se llevan unas partes del hangar. Es decir, algo que estaba usualmente en el espacio, pues entonces al saltar el hiperespacio es arrastrado con ellos allí. Entonces, una vez que ellos se van, quedan trozos faltantes de naves, de personas e incluso de los Rathars. Quedan allí como han sido devorados por el hiperespacio. Esto es descrito en el libro de manera un poco más violenta, por decirlo así, algo que pues por la calidad de ser una película más bien familiar y que ahora pertenece a Disney, seguramente no alcanzó a quedar en el guión final. Hubiera sido interesante ver esto.
Eh, También es interesante un guiño que hacen acá a Star Trek, y es que antes de irse, Finn le propone a Rey que por qué no utilizan el transportador de materia. Ella se queda como pensando, bueno, ¿y eso qué es? Finalmente él dice, no, pues es que eso no existe. Eh, Creo yo que esto es indiscutiblemente un guiño a los transportadores que utilizan en Star Trek. Si ustedes recuerdan, pues los que se usan para poder teletransportarse de un lugar a otro. Me pareció un detalle bastante fino que hubieran colocado esto acá. Bueno, otro detalle interesante que nos dan en esa parte del libro es que es culpa de Citripio que no hayan podido encontrar a BB-8 antes. ¿Por qué? Porque cuando ellos partieron hacia su misión, Poe Dameron y BB-8 partieron hacia Jakku, resulta que estaba o era parte de la responsabilidad de Citripio colocarle al robot BB-8 un rastreador de largo alcance. Afortunadamente nunca lo hizo, no necesariamente por olvido, sino porque pensó que al estar él en todo momento con Poe Dameron, pues simplemente iban a rastrear a Poe mucho más fácil, no pensaron que el robot se fuera a perder. Entonces, de alguna manera, toda esta parte inicial de la película hubiera podido evitarse, la búsqueda de BB-8, si Tripio hubiera hecho su trabajo de manera diligente. Afortunadamente no es el caso. Eh, Algo interesante también acá es Leia decide enviar a una especie de delegada cuyo nombre es Cela, sí, se llama Cela. La idea es que ella pueda hablar con el Senado para poder pues convencerlos de que se tomen acciones frente a la Primera Orden. Esto me parece fundamental, ¿por qué? Porque es que en la película pareciese que la rebelión en algunos casos no hubiera ganado nada, que siguiera como escondiéndose y demás. Sin embargo, lo que vemos nosotros es solamente una facción, eh, que es la que está dirigida por Leia, pero que digamos que toda la parte gubernamental está centrada en los planetas que eh, casualmente destruyeron utilizando el Star Killer, ¿no? La base que dispara este rayo rojo. Y allí a este Senado estaba ubicado en estos planetas, y pues sin saberlo Leia envió a esta delegada a su muerte, porque pues en el momento en que esos planetas explotaron, esta chica estaba ya tratando de convencer a los senadores para que actuaran en contra de la Primera Orden. Así que hicieron allí como moñona, porque pues mataron a los senadores y mataron a la delegada de Leia. Casualmente también nos dicen, bueno, ¿y por qué no va Leia, no? Que ella es la diplomática más poderosa, la más convincente. Eh, pues ella misma dice que seguramente de arriesgarse a ir a esos sitios le hubieran hecho algún atentado, hubiera sufrido un accidente entre comillas, así que por eso prefirió enviar a alguien más. De lo contrario hubiera perecido Leia también allí en pues en esta ataque que tuvo el Starkiller Base y que destruyó estos sistemas. A ver, ¿qué más les cuento yo por acá? Les muestro partes de mis notas. Bueno, es bien interesante la descripción que hacen del líder Snoke. Eh, él, pues nosotros lo vimos en un par de hologramas en la película, pero no se ve muy claramente. Acá en la película lo describen un poco mejor. Si bien pues sigue siendo una identidad críptica, nos ponen aquí algunas cosas interesantes. Entonces dicen que tiene una túnica oscura, que su rostro no solamente está deformado, sino que está reconstruido, es decir, que anterior a eso tenía una apariencia distinta. Sin embargo, al sufrir algún accidente, algún atentado, alguna batalla, no lo sabemos todavía, pues tiene una apariencia distinta, ¿no? Entonces dice que tiene una nariz pobremente reconstruida, tiene un ojo un poco más arriba que el otro, que su piel se ve como casi transparentosa, y tiene unos dedos muy delgados, casi esqueléticos. Es algo de lo que nos muestran ahí. Eso es una visión, me parece a mí, que puede ser un poco más clara que lo que vimos frente al holograma que se nos mostró en, en la película.
A ver, vamos avanzando por acá. Eh, bueno, es interesante esa conversación que tienen Snoke con Kylo Ren, perdón, porque le dice que él es una persona impura, es decir, que no está completamente comprometido con el lado oscuro y que él nota en Kylo todavía algunos vestigios de luz. Él necesita que Kylo pueda llegar a asumir su manto como el Lord de los Sith. Para ello necesita efectivamente que crezca en maldad y que crezca en cercanía al lado oscuro. Es decir, que vemos un personaje conflictuado que incluso su maestro logra notar que no está 100% comprometido con la causa. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, es bien interesante. Esta parte la quitaron de la película y hubiera sido interesante y es, hay todo un segmento dedicado a ver cómo Poe Dameron escapó del TIE Fighter que cayó a Jakku. Entonces él se encuentra con un Blarina. Si ustedes verifican, pueden mirar algunas fotos de cómo son las razas de los Blarinas. Son pequeños y pues forman parte de estos scavengers que hay en Jakku. Entonces él básicamente logró encontrarse con él por el camino en medio de las dunas y pues los llevó después de una batalla que tuvieron también allí con otros scavengers que trataron de robarlos. Los llevó como a Jakku para que pudiera pues finalmente escapar de allí, y esa es la explicación que nos dan de cómo él pudo salvarse, y es interesante. Obviamente esto es algo que no alcanzó a quedar en la película. A ver, ¿qué más les cuento yo por acá? Eh, bueno, importante cuando Han se encuentra con Finn y Rey y pues hablan de Luke Skywalker. Eh, es muy enfático en decir que hay muchos mitos frente a la desaparición de Luke, pero que Han, lo que él sabe con certeza es que Luke se fue a buscar el primer templo Jedi que hubo. Es decir, Luke Skywalker está desaparecido, se fue por eso, pues entre otras muchas razones que sugieren como su fracaso como maestro y demás. La empresa principal que él tenía era poder dialogar, poder buscar este primer templo Jedi que existía. Entonces pues es algo claro que hay allí, que en la película pues se sugiere, pero Han es bastante enfático en ese sentido. Bueno, lo último que les voy a contar el día de hoy es una parte que me pareció genial y que finalmente pues no, por obvias razones ahora no quedó en la película, y es que en el bar de Más, cuando ya llegaron a este bar, pues resulta que se encontraron con el antiguo, digámoslo así, proveedor de Rey. Recordemos que había un alien grandote, gordo, de nombre Unkar Plat, que era el que le cambiaba las piezas eh, que recogía o que salvaba a Rey de los Star Destroyers que habían caído allá a Jakku. Él eventualmente logró rastrear el Millennium Falcon, el halcón milenario, y se fue a perseguirlos hasta allá porque pues era una nave muy preciada para él. Eh, Hay una discusión que tienen Rey y Unkar Plat allí, y pues él está siendo amenazante con ella, así que de un momento a otro llega Chewbacca y le arranca de tajo un brazo a Unkar Plat. Es decir, lo toma desde su brazo y con su fuerza de Wookiee, con sus garras y demás, le arranca su brazo y lo tira en una de las mesas adyacentes. Entonces esta imagen de Chewie bastante salvaje me gustó, me pareció bien interesante, aparte porque es una referencia también a cuando pues van a jugar ajedrez con, bueno, este ajedrez galáctico, esta especie de ajedrez que tienen en el halcón milenario, y que dicen que cuando un Wookiee pierde normalmente suele arrancarle los brazos a su oponente. Entonces me pareció un guiño bien interesante. Bueno, hasta ahí les dejo el video de hoy.
bastante larguito, pero pues usualmente creo que así más o menos van a ser de esa extensión los videos, si acaso tengo el tiempo para seguirlos haciendo. Entonces dejamos hasta acá. Espero poder entregarles pronto la segunda y última parte de este análisis. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna sugerencia me cuentan. Si hay alguien que se ofrece a hacer unos videos un poco más dinámicos o con mejores fotos, con todo gusto yo les mando el audio. De lo contrario pues seguiremos con este formato de algunas fotitos ahí que roten mientras ustedes escuchan el audio. Muchas gracias por perder el tiempo escuchándome, y pues la idea es que podamos seguir haciendo este tipo de videos. Estamos hablando y hasta la próxima entrega. Chao.